Cada vez que escuchamos la palabra espía, es muy probable que pensemos en un personaje al estilo del mítico James Bond, vestido de forma impecable, que utiliza dispositivos tecnológicos súper avanzados y que se infiltra sigilosamente en las oficinas donde se mueven los hilos que manejan el mundo, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es mucho menos glamorosa y bastante más frecuente que esa. Hablamos del famoso espionaje industrial, que tiene por finalidad desentrañar secretos comerciales de la competencia. Pero ¿sabían, amigas y amigos, que en el mundo del té existió un personaje que desempeñó labores de espía, infiltrándose para develar los secretos productivos de la industria del té? Bueno, acompáñenme para poder desentrañar los pormenores de esta curiosa historia. Bueno, antes de profundizar en esta historia, es importante recordar que la cuna del té por excelencia es China. Fue este país el que por siglos, incluso milenios, mantuvo ocultos los secretos de la producción del té. Y sucedió que en el siglo XVII, cuando los ingleses comenzaron a comerciar con China a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales o East India Company, se encontraron con un problema. Y este problema era que a China no le interesaban los bienes que Occidente tenía para ofrecer al momento de intercambiar estos bienes por té, y China quería que se le pagara con lingotes de plata. Ante el déficit de este metal precioso, esta compañía empezó a evaluar la posibilidad de encontrar alternativas para solucionar estos problemas y poder asegurar un suministro de té constante. Y por esta razón, a fines del siglo XVIII, decidió empezar a experimentar con cultivos de té en India, en las zonas que estaban bajo su influencia comercial, y así en 1774 comenzaron ensayos en el Jardín Botánico de Calcuta. Por otra parte, durante el primer tercio del siglo XIX, distintos exploradores reportaron haber visto indicios de que la planta del té crecía naturalmente en algunas zonas del noreste de la India, particularmente Assam. Con los años descubrirían que se trataba de la subespecie asámica de la especie Camellia sinensis. Además, en 1835 se contrató a trabajadores chinos para venir a apoyar las labores de cultivo en India y se importó un nuevo cargamento de semillas para ser plantadas en el Jardín Botánico de Calcuta y luego ser insertadas esas plántulas en diversas zonas del país. Sin embargo, estos experimentos tuvieron éxito moderado debido al clima y a la falta de expertise de esta incipiente industria. Paralelamente, los miembros de la Compañía Británica de las Indias Orientales tuvieron la ocurrencia de ofrecer opio a los chinos a cambio de su té, aprovechando que ellos eran dueños de múltiples plantaciones de esta especie en India. Como es sabido, el opio es una sustancia derivada de la flor de la amapola que tiene propiedades narcóticas y analgésicas. De esta forma, lo que sucedió fue que los chinos desarrollaron un verdadero problema de salubridad pública en relación con la drogodependencia que les producía esta sustancia, volviéndose inhábiles para trabajar y también para desempeñar labores militares. En cambio, los británicos se vieron bastante beneficiados con este intercambio porque lograron superar el déficit comercial que tenían con China y prescindieron de la plata al momento de pagar por té. Cabe señalar además que esta sustancia estaba completamente prohibida en China, por lo tanto su internación era absolutamente ilegal. Sucedió finalmente que las consecuencias del narcotráfico inglés fueron tan graves que esto desencadenó que en algún momento China prohibiera absolutamente la internación de opio al país, a lo que siguieron una serie de escaramuzas bélicas que finalmente se convertirían en la primera guerra del opio. Este conflicto terminó con el Tratado de Nanjing, en el que China se vio bastante desfavorecida porque debió entregar el dominio de la isla de Hong Kong a los británicos y además ceder para ellos especialmente distintos puertos destinados específicamente al comercio, como Cantón, Shanghái y Amoy. Esta guerra lo que hizo fue demostrarle a los ingleses la fragilidad de su abastecimiento de té. Por lo tanto, decidieron reforzar sus labores en relación con acabar con el monopolio chino del té, para lo cual se propusieron develar los secretos de esta industria para aprovecharlos en sus plantaciones coloniales. ¿Y dónde está el espía en todo esto finalmente? Bueno,
Había un señor llamado Robert Fortune que se desempeñaba como recolector botánico para la Sociedad Horticultora de Londres. Su vida seguramente era muy normal como la de cualquiera de sus colegas, hasta que la Compañía Británica de las Indias Orientales le propuso viajar a China para develar los secretos del cultivo y producción de té, lugar hacia el cual partió en 1843, desembarcando en las costas de Hong Kong el 6 de julio de ese mismo año. Hoy en día esta sería una tarea difícil, pero relativamente abordable, debido a toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Bastaría con usar un traductor digital o un GPS. Pero en esa época esta era una hazaña verdaderamente titánica, porque el viaje debía ser secreto. Y además, luego del término de la Primera Guerra del Opio, el gobierno chino prohibía toda cooperación con ingleses fuera de los puertos destinados al comercio con ellos. Y además, Fortune debía dirigirse hacia el interior del país, hacia lo que se podría llamar la China más profunda y desconocida. Robert Fortune debió trabajar mucho para pasar desapercibido. Una vez que desembarcó en Hong Kong, continuó su viaje hacia el interior del país y recorrió diversas zonas tealeras como Shenyang, Fuyang y Guangdong. Para tener éxito en la clandestinidad de su viaje, debió conseguir guías que guardaran su secreto, trasladarse constantemente de noche, disfrazarse como un mercader chino e incluso adoptar un nombre como tapadera, Xinhua. En cuanto a los resultados de su travesía, es muy importante tener presente que hasta ese momento el cultivo y procesamiento del té se habían mantenido herméticos dentro de la cultura china, no habían salido hacia Occidente. Por lo tanto, para los británicos todo esto era un completo misterio, así como la taxonomía de la planta, que no era categórica. Así las cosas, el descubrimiento más importante realizado por Fortune fue comprender que el té verde y el té negro provenían de la misma planta, corrigiendo así lo establecido por Carl Linnaeus, que fue quien identificó y dio nombre al género Camellia sinensis en 1753. Hasta ese momento se creía que el té negro provenía de una planta llamada Thea boea y el té verde de una planta llamada Thea viridis. Asimismo, Fortune también aprendió muchas cosas respecto de las épocas de cosecha, distribución y gestión de las plantaciones y otras técnicas empleadas para el procesamiento de la Camellia sinensis. Robert Fortune realizó además otro hallazgo muy curioso. Mientras se encontraba en una fábrica, constató que las manos de los trabajadores estaban teñidas de un color azulino. Indagando más, se dio cuenta de que algunos productores chinos teñían el té verde con una mezcla de azul prusiano y sulfato de calcio deshidratado, de manera de volverlo de un color más intenso, en la creencia de que los ingleses preferían un color vibrante y de esa forma el producto finalmente era más atrayente. En relación con la consecuencia más importante del viaje de este británico, podría decirse que fue traer luz en relación con la planta del té frente a la ciencia botánica actual y el ojo occidental. Gracias a todos los conocimientos que recabó, fue posible reforzar la producción de té en India e incluso Fortune llevó trabajadores chinos a los campos indios para poder entrenar a los residentes locales que laboraban ahí. Finalmente, lo que se logró con todo esto fue la plena incursión de los ingleses en el rubro del té, ya que empoderados con todo este nuevo conocimiento, pudieron poner fin al monopolio chino en este campo y crear un negocio floreciente para el colonialismo inglés. Ahora, en relación con el legado de Fortune, también podría señalarse que es ambivalente, porque por un lado deja entrever una actitud de aprovechamiento colonial e industrial, que puede ser cuestionable desde el punto de vista ético, pero por otra parte también hay que reconocer que de cierta forma le debemos a él la apertura de los secretos del té a Occidente en relación con su producción. Finalmente, como conclusión, podemos señalar que la historia de Robert Fortune es realmente fascinante. Él fue un verdadero espía del té y anduvo por lugares donde ningún inglés había estado antes, como él mismo menciona en sus memorias publicadas en el año 1847. Su perseverancia y su curiosidad le permitieron vivir la que definitivamente debe haber sido la aventura de su vida. Y de paso, todo eso nos abrió a nosotros la puerta
de los secretos en relación con el cultivo y producción de té. Así que, amigas y amigos, la próxima vez que estén frente a una taza de té Darjeeling, piensen que las hojas pequeñas que lo caracterizan provienen de la subespecie sinensis cultivada en suelo de la subespecie asámica. Todo ello gracias a los conocimientos que la industria del té inglés pudo recabar a partir del viaje de Robert Fortune. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.